Hola a todos y bienvenidos a este episodio donde exploraremos un tema fascinante, la evolución del concepto de infancia desde la antigüedad hasta la actualidad. Hoy en día consideramos la infancia como una etapa única en la vida, llena de aprendizajes, juegos y protección. ¿Pero siempre ha sido así? La respuesta es no. A lo largo de la historia, la manera en que las sociedades han visto a los niños ha cambiado radicalmente. Desde ser considerados adultos en miniatura hasta ser reconocidos como sujetos de derechos. La infancia ha pasado por una transformación increíble. Y en este episodio viajaremos en el tiempo para descubrir cómo ha evolucionado el concepto de infancia, qué cambios marcaron cada época y cómo llegamos a la visión actual. Ahora sí, comencemos. Infancia en la antigüedad. Comenzamos nuestro recorrido en la antigüedad, donde la infancia era vista de una manera muy distinta a como la concebimos hoy. En civilizaciones como la greco-romana, los niños no eran considerados plenamente humanos hasta cierta edad. En Roma, por ejemplo, un bebé no era aceptado oficialmente en la familia hasta que el padre lo reconociera. De hecho, los niños menores de 7 años eran vistos como seres frágiles y sin identidad propia. Solo si sobrevivían a esta etapa se les empezaba a preparar para la vida adulta, ya fuera como ciudadanos o esclavos. Por otro lado, en el antiguo Egipto y en la Mesopotamia, aunque la mortalidad infantil era alta, la infancia era un poco más valorada. Se han encontrado juguetes en tumbas infantiles y evidencia de que los niños jugaban y recibían algún tipo de educación, aunque siempre bajo un sistema estricto de roles sociales. En resumen, en la antigüedad la infancia no era una etapa especial ni protegida, sino una transición rápida hacia la adultez. Edad Media. Avanzando en el tiempo, llegamos a la Edad Media, una época en la que los niños eran considerados adultos en miniatura. Desde muy pequeños trabajaban en los campos, aprendían oficios o incluso eran entrenados como guerreros. La idea de que un niño debía ser protegido o educado como tal casi no existía. Se creía que la infancia terminaba alrededor de los 7 años, momento en que los niños empezaban a integrarse a la sociedad como aprendices o trabajadores. Además, la alta mortalidad infantil hacía que los padres, en muchos casos, no formaran un fuerte apego emocional con sus hijos. Sin embargo, en las familias nobles y en algunos monasterios, los niños privilegiados sí recibían educación y cuidados más especiales, pero esto no era la norma. Renacimiento y siglos XVII y XVIII. El Renacimiento trajo consigo una nueva forma para ver la infancia. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau propusieron la idea de que los niños no eran simplemente adultos en pequeño, sino seres inocentes que debían ser protegidos y educados. Este cambio de pensamiento se reflejó en la forma en la que se trataba a los niños en la sociedad. Empezaron a surgir las primeras teorías educativas que reconocían la importancia de la infancia como una etapa clave en el desarrollo humano. Durante el siglo XVIII, la educación comenzó a expandirse y la idea de que los niños debían ser instruidos se hizo más común, aunque todavía era un privilegio de clases altas. Fue en esta época cuando comenzaron a surgir las primeras preocupaciones sobre el bienestar infantil. Todavía faltaban muchos avances en cuanto a derecho y protección. Siglos XIX y XX. Infancia como etapa única. El gran cambio llegó en los siglos XIX y XX. Con la revolución industrial, el trabajo infantil se volvió común, pero también surgieron los primeros movimientos en defensa de los niños. Se establecieron las primeras leyes para limitar el trabajo infantil y se promovió la educación obligatoria. En esta época, el psicólogo Jean Piaget propuso que la infancia era una etapa del desarrollo con características propias, lo que reforzó la idea de que los niños no eran simplemente adultos en miniatura, sino que pasaban por diferentes fases de desarrollo cognitivo y emocional. En el siglo XX
se crearon organismos internacionales que empezaron a trabajar por los derechos de los niños. Y en 1989, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo su derecho de la educación, la salud y la protección. Infancia en la actualidad. Hoy en día, reconocemos la infancia como una etapa fundamental para el desarrollo humano. Los niños tienen derechos, acceso a la educación y protección en muchos países del mundo. Sin embargo, aún existen desafíos. En algunas regiones, los niños siguen siendo víctimas de explotación laboral, falta de acceso a la educación y conflictos bélicos que afectan a su desarrollo. A pesar de los avances, la lucha por garantizar una infancia digna y protegida sigue siendo un reto global. Nos dimos cuenta que a lo largo de la historia el concepto de infancia evolucionó de una manera impresionante. Pasamos de ver a los niños como pequeños adultos a reconocerlos como seres en crecimiento, con necesidades y derechos propios. Este cambio ha sido muy clave para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para asegurar que todos los niños del mundo tengan las mismas oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido histórico sobre la infancia. Esperamos que les haya parecido interesante.